Vamos a continuar con el evento. En esta oportunidad nos toca una conferencia magistral de una persona que viene de un hermano país, Chile. Se trata del ingeniero Juan José Sánchez, que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad, es un amigo de la casa. Y el tema que va a tratar es innovaciones en seguridad vial y su desempeño en rutas de la región. Él es de desarrollo de soluciones e ingeniería asociadas a temas de seguridad vial y coordinación de equipos, expositor de conceptos de seguridad vial integral, auditor de seguridad vial, instructor en equipos en terreno de ingeniería civil. Es un ingeniero civil con 28 años de experiencia en temas de seguridad vial y diseño de carreteras, profesional del Departamento de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Ha trabajado en la Dirección de Seguridad Vial, analista de la Occidental National. Señores, ingeniero, adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero hacer algo especial, algo diferente que lo que se suele hacer en este tipo de conferencias, que es venir a mostrar fracasos. Nosotros llevamos 25 años tratando de, a punta de sacrificio, de demostrarle a nuestras autoridades que el tema de seguridad vial es importante porque protege la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Nos ha tomado más de 25 años que se tome en cuenta y se tome el peso del uso de algunas tecnologías que son muy simples, son muy económicas, sin embargo, había una reticencia a usarlas porque había ignorancia en el tema. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy es que no inventen la rueda ya está inventada, alguien lo hizo por ustedes. Lo que tienen que hacer es ver cómo aplicarla a sus necesidades. ¿Cuántos fallecidos o cuántos siniestros de tránsito tienen al año en Perú? ¿Manejan un número? Ese número se podría reducir significativamente, la cantidad de fallecidos también. Porque cuando se analiza lo que nosotros hablamos malamente como accidente de tránsito, es un siniestro de tránsito. Es una situación vial que podría haberse evitado. Accidentes que te caiga un rayo y que no tenías cómo evitarlo. Pero en el tema vial, muchos de los temas se pueden evitar. Y muchas de las muertes se pueden evitar y se pueden salvar. Nosotros cuando empezamos a hacer esto, lo empezamos a hacer tocándole la fibra a las personas más sensibles, que era usarlos en zonas de escuela. Llegamos a usar intervenir más de 600 escuelas, y cuando llegamos al término de las 600 escuelas nos estaban diciendo, ¿y por qué nos llegan a las 5.000? Pero es que nosotros nuestra idea era hacer 100. Entonces la comunidad quedó fascinada con estas soluciones de bajo costo, alto beneficio, digamos. Entonces, compartir algunas de estas cosas hoy día, demostrar todo lo que nos tocó avanzar, desarrollar estas cosas, y la mayoría copiarlas, porque nosotros no tenemos, al igual que ustedes, no tenemos dinero para hacer investigación de manera de tener productos nuevos, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Copiar. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy van a ser 5 temas muy breves. Necesito un voluntario que me vaya viendo el tema de la hora para que no nos pasemos, porque el café no se respeta, ¿ya? Así que me avisan el tema de los tiempos. Vamos a ver sellos de alta fricción, dispositivos colapsables, más adelante lo van a poder ver. Vamos a dejar un enlace para que puedan descargar la presentación, los videos, todo. Me dicen que incluso después va a estar esto en línea, así que lo van a poder compartir. Y vamos a ver también un elemento que se llaman transiciones de barreras, una solución muy ingeniosa que cuando no hay recursos hay ingenio, y se llama tendido de taludes. Y un dispositivo un poco más tecnológico que se llaman bandas alertadoras portátiles. En este minuto nadie entiende nada, no se preocupen, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los temas, que se van a dar cuenta que son súper sencillos de aplicar y no son tan caros como pareciera. Los sellos de alta fricción son un tratamiento que se aplica a la superficie de los pavimentos con el objetivo de aumentar la fricción tanto longitudinal como transversal. ¿Para qué sirve esto? Para aumentar en ciertas zonas de riesgo o en ciertas zonas de peligro climático, por ejemplo, de neblina, de hielo. Se aplican estos tratamientos y el vehículo tiene mejor agarre. Entonces ha funcionado bastante bien. Como lo están viendo aquí en pantalla, nosotros lo que hacemos es darle un color al sello. Entonces, cuando un usuario se aproxima a una zona, por ejemplo, en el caso que yo no lo estoy viendo yo,
Estamos viendo ahí una zona escolar, una zona peatonal, y se le advierte con mucha anticipación que la zona es una zona de riesgo. Todos entendemos que al ver un color rojo o un amarillo intenso es una zona de peligro. Entonces esto le advierte al conductor la presencia de un peatón. Y la gracia que tiene que si este personaje que viene conduciendo no logra ver al peatón que va a cruzar, el pavimento, como tiene mayor fricción, cuando él quiera frenar, se va a tener una distancia menor. Entonces la probabilidad de que la persona se salve en el paso peatonal es mayor. Este tipo de pavimentos, que son soluciones a cualquier pavimento, tanto asfalto como hormigón, se hacen unos pequeños tratamientos para poder aplicarla. Mediante uniones químicas queda un tratamiento superficial que le aumenta notoriamente la fricción longitudinal y transversal, pero además el pavimento, alguien va a decir los de asfalto que los vi por ahí, o los de hormigón, los pavimentos tienen un coeficiente de fricción. ¿Para qué darle mayor coeficiente de fricción? Esto, la gracia que tiene, que se le da un salto, un aumento muy importante en los primeros meses de operación, y ese monto se mantiene más o menos estable. Lo podemos ver en unos ejemplos un poquito más adelante. Se mantiene estable por varios años. Nosotros parecía como que nos estaban vendiendo una historia, un cuento muy bonito de que era como para vender simplemente el producto, y sin embargo nos dimos cuenta que en la práctica tenemos sellos de alta fricción operando al día de hoy con más de 12 años y funcionan todavía bien y todavía tienen un coeficiente de fricción remanente bastante alto. Esto es bastante fácil de aplicar, pero hay que enseñar a la gente, adiestrarla en esta pequeño danza o pequeño baile, lo vemos de manera acelerada, para aplicar el producto, que es un adhesivo que va entre el pavimento y el árido, de manera tal de que todo esto, pongámoslo de nuevo para que lo vean de nuevo, la gente, toda la cuadrilla tiene una función especial, todo tiene que hacerse bajo un tiempo, no tan rápido como lo estamos viendo en el video, pero de una manera tal en que primero se aplica el producto, se dispone, después vienen otras personas que agregan el material pétreo. Todo se hace en una especie como de danza muy bonita de experimentar, para finalmente llegar a una solución terminada que en el momento que ya termina y se puso al proceso de limpieza, ya está libre para tránsito. O sea, de inmediato podrían circular los vehículos por ahí. Y lo más importante, con el tiempo, la fricción se mantiene bastante estable. Les voy a contar algunos ejemplos nuestros e internacionales que muestran lo que estamos conversando. Entonces, lo que yo les decía es un tratamiento que se le aplica a la superficie de un pavimento, en el cual se agregan áridos que deben tener una cierta resistencia a la abrasión, pero su adherencia a través de el adhesivo que está ahí, valga la redundancia, asegura su permanencia a lo largo del tiempo. Entonces, esto es más o menos cómo se aplica el sello en el terreno. Ahí estamos viendo, lo primero es se dispone el adhesivo. Hay todo un sistema de la forma en que o sea, esto es prácticamente como hacer un pastel en que uno va agregando capas y va agregando chips de chocolate, por decirlo así, es muy simple, pero todo tiene que hacerse dentro de un cierto tiempo, porque hay un plazo para que el adhesivo logre adherir el material, no se seque, que sea trabajable, que no se extienda más allá de los metros cuadrados que están diseñados para poder aplicarlo. Y aquí estamos viendo con las personas cómo aplican el material. Esa manera de colocarlo no es aleatoria. Inicialmente, cuando lo hacían esta aplicación, se hacía al voleo, se lanzaba el material. Pero con este tipo de adhesivo, que es diferente, se generaban una serie de efectos y formas anguladas. Entonces, lo que yo les decía, este tratamiento, que se puede aplicar prácticamente a cualquier pavimento, tiene varias cosas que se pueden sumando. Por ejemplo, el aumento de la fricción. Mantener el tiempo, pero además se puede colorear. En ciertas zonas, cuando uno quiere definir una zona de riego, se le pide una bolsita calcinada, que es el material base, que viene con un cierto color. No quieren hacerlo con cuarzo, por ejemplo, porque el cuarzo tiene un desgaste mucho mayor. Claro, a ojo inexperto, la primera vez que nosotros recibimos un sello venía hecho con cuarzo, porque era más barato. Nosotros nos dimos de cuenta, duró 6 meses. Y después nos dimos cuenta cuál era el problema, nos habían engañado con el árido, que no era el que correspondía. Entonces, ¿por qué es importante el uso de este tipo de soluciones? Cuando se requiere que un vehículo frene,
en condiciones, las más seguras, las más sencillas, es cuando en un pavimento seco. Sin embargo, el mismo pavimento, el mismo vehículo, la misma velocidad, pero si uso en un pavimento húmedo, la distancia de frenado es mucho mayor. Puede ser el doble o el triple. Al aplicar el sello en una situación particular, que nosotros lo hicimos muchas veces en las zonas de escuelas, por ejemplo, si no, el pavimento no tenía un sello de alta fricción, el vehículo al intentar frenar, la distancia de frenado no alcanzaba para detenerte antes del paso peatonal. Y nosotros tenemos lamentablemente muchos casos de niños atropellados en los pasos peatonales. Y uno dice, pero es la zona que supuestamente debería ser más segura para ellos. Sí, pero el pavimento no era concordante con su fricción. Entonces había que dar un mejor tratamiento, una mayor seguridad. Y lo empezamos a usar en algunas zonas y los vehículos al frenar sí lograban detenerse ante el paso peatonal. Tampoco es la panacea, no hemos logrado reducir los atropellos en la escuela, pero el número de siniestros bajó bastante. Lo otro, recibimos la retroalimentación de la gente que trabajaba en las escuelas y nos contaba que ahora los niños podían salir del colegio, de la escuela, y tener actividades fuera del colegio, porque ahora era seguro poder salir al camino. Todo esto, perdón, se me olvidó decir una cosa muy importante, todos estos tratamientos se hicieron principalmente en caminos. Estamos hablando de que un estándar más peligroso que una calle urbana, por lo tanto todos estos tratamientos surgieron para tratar de detener a vehículos que van a 70 o hasta 100 kilómetros por hora. Entonces ese era el desafío, dar mayor seguridad a las zonas de escuela en caminos rurales. Entonces, si quieren ver la diferencia real, aquí tenemos lo mismo. Dos vehículos iguales, misma velocidad, frenan. Y el con sello de alta fricción se detiene mucho antes que el está sin sello de alta fricción. Dice, oye, que es muy poca la diferencia. Sí, lo que pasa es que ese es pavimento seco. Entonces, pavimento seco, las distancias de frenado no son tan grandes. Sigamos viendo otra cosa. Acá tenemos otro caso que se usa en un estado de Maricopa, en que cada cierto tiempo van los ingenieros, mojan el pavimento y agarran sus vehículos de inspección y frenan en los sellos de alta fricción para ver que efectivamente estén funcionando, no simplemente un número, no si funciona, vamos a ver si funciona. Entonces cada un año realizan pruebas en las zonas donde instalaron esos sellos. Hay una gran diferencia entre esto y el nuestro. ¿Lo notan? El color. Ellos lo usan simplemente en una zona que requieren más fricción, en caminos de pendiente, en curvas cerradas, no en zonas donde requieren detenciones. El resultado de estas pruebas dijeron que les gustó tanto el resultado que siguieron haciendo, hasta el día de hoy creo que vuelven a aumentar el número de zonas donde están aplicando estos sellos de alta fricción, y la estimación que ellos tienen para sus productos es que el sello dura aproximadamente 10 años. El delta de fricción que aporta el sello al pavimento dura aproximadamente 10 años. Otro regalo que viene con este uso de este tipo de materiales es la mejora de la visibilidad de una ruta. Por ejemplo, aquí tenemos un camino, visto el año 2012, como se veía ese sector, esa curva, que es un acceso al puerto en Chile, y años después se aplicó una solución con sellos de alta fricción, de manera tal que los conductores pudieran apreciar mejor el desarrollo de la curva, la velocidad en la curva y todo el trazado geométrico. Se aumenta bastante bien. La gracia es que esto se instaló por allá el 2020, creo que si mal no recuerdo, y al año 2024 el color todavía se mantiene. La fricción por lo menos, obvio que sí, pero el color, como es un tema que depende de mucho del desgaste del neumático y nuestros conductores normalmente no usan los mejores neumáticos, los más nuevos, normalmente hay mucho material suelto y queda adherido al sello, entonces empieza a cambiar el color. Pero con una buena limpieza, que lamentablemente tampoco hacemos, se podría mejorar y mantener el color de estos dos sellos. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos visto el primer caso de una zona de escuela? Esto fue el día que fuimos a ver cuando se estaba haciendo la instalación. Y un año después, así es como se ve. Un año después, no sé cuántos millones de pasadas habrán encima de ese sello. El sello, lo chequeamos, el coeficiente de fricción se mantiene en 0,8, que era el mismo valor que nos dio en el día inicial, pero la gracia es que el color se mantiene bastante bien un año después de instalado. Acá tenemos un caso que es mucho más dramático, una solución mucho más radical, que se instaló un sello de alta fricción en una autopista,
cosa que no se hace nunca. ¿Y por qué? Porque en esta autopista querían darle un estándar de 120 km por hora, una cosa así, y había unas curvas verticales. Aquí el colega de Ceballos me voy a explicar todo el tema geométrico. En la curva vertical no era compatible con la velocidad de 120 km por hora. ¿Qué dijeron? Reduzcamos la distancia de parada. ¿Cómo? Apliquemos sello de alta fricción. O sea, es la solución más loca que se le puede haber ocurrido. Lo hicieron y funciona. Pero en una autopista la cantidad de millones de vehículos que pasa es brutal. Entonces, el 2021 fuimos a verle cómo se hacía la instalación y lo fuimos monitoreando. El 2022 se mantenía el sello, se mantenía el color y después seguimos viendo y el 2024, afortunadamente, todavía se mantenía el sello con sus propiedades físicas, que es lo que uno anda buscando, y el color. Pero lo más interesante es que esto sucedía después de 54 millones de pasadas aproximadamente. Este sello debería dar por garantía, creo que era entre 1 y 2 millones de pasadas garantizadas. Bueno, la experiencia dice que tiene 54 millones. ¿Es bueno? Parece que sí. Entonces, otro caso, el mismo puente, ¿se acuerda que lo habíamos mostrado? El 2022, el 2024 se chequeó que estaba bien, habían 10 millones de pasadas sobre el sello y se mantenía operativo y funcionando en condiciones muy similares a las iniciales. También se aplicó en un acceso al puerto, que es más bien una zona, yo diría, urbana, pero lamentablemente en Latinoamérica nuestros conductores no suelen respetar las leyes del tránsito. Dice, prohibido bajar camiones, adivinen qué circulaban por aquí. Camiones. Entonces, en una curva muy cerrada que teníamos, regularmente, yo diría en promedio una vez al mes, teníamos el volcamiento de algún bus, algún vehículo pesado, que no respetaban las leyes del tránsito, las velocidades máximas, etcétera, y sufrían volcamiento y se caía al interior de la ciudad. Esto era un camino que termina y entra directo prácticamente al puerto. Entonces se hizo una proposición de intervenir la ruta aplicando sellos de alta fricción. Y la solución fue incorporar una pista más lenta y en la zona final un tramo completamente con este tipo de sellos, con advertencias de marcación en el pavimento, lomos de toro, no sé cómo le llaman acá, quiebramuelle, policía acostado, jiba, claro, para reducir la velocidad y esa fue la instalación de este pavimento complementario, una serie de otras medidas que habían, como por ejemplo control de velocidad, pero lamentablemente, nuevamente, estamos en Latinoamérica y nosotros cuando vemos una novedad la usamos de la peor forma posible. Entonces teníamos gente que pasaba por ahí y se sacaba fotos y la subía a Instagram, decía, mira, pasé a 120 por la zona de radar, entonces restringimos el radar que solamente mostrara hasta 70 km por hora para que los estúpidos no corrieran como solían hacerlo. ¿Ah? No, Latinoamérica somos así. Entonces, la gracia que tenía que esto se construyó en el 2021 y al año 2024, después de 12 millones de pasadas, es el estado que tiene ahora. Está sucio, qué sé yo, pero la gracia es que todavía se ve. Y el efecto, que es la fricción, uno la puede ir y la puede comprobar. Hay distintos métodos muy directos, otros con equipos más como Scream, que pueden pasarlo y medir de manera continua, pero se puede chequear efectivamente la fricción del pavimento. Otra cosa que usamos también, como ya les comentaba inicialmente, era identificar zonas de escuela. De esta manera, el usuario, cuando va manejando en un camino urbano, acuérdense, en un camino urbano, no sabe en qué minuto hay una zona de escuela. No tiene por qué saberlo. Entonces uno normalmente coloca la señal de advertencia de peligro amarilla que dice zona de escuela. Pero nadie baja la velocidad. Y si bajara la velocidad ante un niño, normalmente puede que no logren frenar. Y para eso se aplicaron estos sellos de alta fricción. Antes de llegar a la zona escuela, cuando se requiere que los tipos frenen, la distancia de frenado sea menor. Entonces hay varios puntos en que esos tramos efectivamente se logra chequear que la velocidad, o sea, la distancia de frenado es menor y los siniestros, afortunadamente los siniestros de tránsito se redujeron bastante en las zonas de escuela. Entonces, para resumir, las ventajas que tienen los sellos de alta fricción, en el fondo, ¿qué es lo que hacen? Reducen siniestros de tránsito de una manera tal que no requiere sacrificar costos de mantenimiento. ¿Cuál es el costo de mantenimiento? Cero. Hay que limpiarlo, si quiere que mantenga el color, se limpia nada más. Pero no hay que hacer nada. Y lo otro, las propiedades físicas de este tratamiento se mantienen a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia es que, bien aplicado, las soluciones funcionan entre 5 y 10 años. Mal aplicado, a los 6 meses ya el pavimento está descubierto de cualquier protección. Se nota de inmediato. Si el producto está malo, rápidamente se nota el fallo. Otro tema importante
relacionado con la seguridad vial, tenemos varios colegas acá que lo van a conocer, son los dispositivos colapsables. Aquí vamos a ver una comparación de qué pasa a un vehículo cuando colisiona con un poste de iluminación convencional o un poste que es colapsable. Si lo vemos ahora, ¿dónde está me perdí el mouse. Aquí está. Al lado izquierdo, un impacto a 85 km/h que el vehículo queda completamente abrazando al poste. ¿Se imaginan dónde quedó el motor de ese vehículo? En el asiento del copiloto atrás. Entonces todas las personas que iban dentro, no solo el piloto y el copiloto, sino los dos pasajeros de atrás, también fallecieron. A diferencia del poste de la derecha, que está diseñado con una tecnología que permite que el vehículo pase. Veámoslo de nuevo. La luminaria cae, sí, queda en el aire, pero el objetivo es que las personas que van adentro del vehículo sobrevivan, no tengan daño, o tengan un daño menor, un daño minúsculo al vehículo. Entonces, como esto, hay unas normas y un producto que cumplen estas normas. Entonces, ¿qué gracia tiene? Esto, si está en una autopista o en un camino, es un peligro. Chocar con un poste de esto es un peligro. ¿Qué es lo que hay que hacer normalmente en estos casos? Colocar una barrera de contención porque no pueden chocarlo. La gracia de los postes colapsables es que nos ahorramos esa parte. Te dicen, chóquelo, no tengo ningún problema, chóquelo. ¿Cuál es el problema? No va a tener problema, usted lo choca. Ejemplo, acá tenemos otro caso. Vamos, video. Ahí está. Este es un poste colapsable, observen, del tipo absorbente de energía. ¿Qué significa? Incluso logra detener el vehículo. La primera vez que vimos un video, el piloto que iba adentro era un piloto humano. Nosotros dijimos, ¿quién es este loco que está dispuesto a meterse en una prueba así? Dice, no, es uno de los que trabajó en el diseño del producto y tiene tanta confianza en su producto que va a manejar. Y chocó, ese me parece que está a 35, hay otros 70 km y 100 km/h. Y efectivamente no le genera ningún daño al usuario. Al vehículo, los vehículos se pueden reparar, se pueden comprar, las personas no se pueden reparar y no se pueden comprar. Entonces es una solución bastante interesante y económica en el largo plazo. Si yo me tengo que ahorrar barreras de contención y usar estos dispositivos así solo en un camino, hay un ahorro importante. Vamos a ver otro caso, que este es otro tipo de poste, también es absorbedor de energía que un vehículo impacta. ¿Ven el vehículo que es? Un vehículo pequeñito, el Peugeot 205. Y el poste queda planchado, completamente botado en el pavimento y el vehículo pasa. Hay un proceso de frenado y absorción de energía, pero todo eso en condiciones controladas que no le van a provocar ningún daño a la persona. Entonces hay que tener en cuenta que hay varios elementos normativos que forman parte del diseño de estos dispositivos. No les voy a dar el tema fome o aburrido que es estas normas, pero tengan en cuenta que lo que hay que tener en cuenta es que son dispositivos que han sido probados. ¿Ustedes conocen la aspirina? ¿Sí? Cuando le duele la cabeza, ¿qué se toman? Una aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina de 20 años nos dicen que quita el dolor de cabeza. Estas normas dicen, usted usa este poste, sí, porque este poste está pensado para ser chocado de manera segura. Es como la aspirina. ¿Eh? Por ahí va la comparación. Primo hermano de esto son postes colapsables, pero para letreros, para las señales camineras. Esas soluciones. Vean la base se rompe, la base colapsa. Entonces, un vehículo, hay todo un sistema de pernos y piezas que se desconectan ante un impacto, de manera tal que no es un punto duro, no es un obstáculo fijo a ningún vehículo y pasa. Ojo, tenía con vehículos pequeños también, no con la Dodge Ram gigantesca que vimos antes. Y ese es el objetivo. Son parentes de los postes colapsables, pero son bases colapsables, que se colocan en la base de los postes de las señales, de manera que no ofrecen ninguna resistencia y si son chocados no hay que colocar un sistema de contención delante. Creo que anda por aquí un colega que tiene una solución en postes incluso que son de plástico reciclado. También ensañados, también probados, que funcionan. No hay que colocar fundación ni nada, hacen un hoyo, colocan el poste y lo colocan encima. Barrera de contención, ninguna. Porque estos dispositivos están pensados para ser chocados en un camino. Entonces, si uno hace el costo comparativo y dice, oye, pero es que esta señal me cuesta mucho dinero construir. Sí, pero si tienes que protegerla correctamente con sistemas de contención acorde, si haces la comparativa total, el costo es altísimo versus esta solución que es mucho más simple.
Entonces, la ventaja de tener estos dispositivos es que primero no se requiere ser escudado con un sistema de contención, las reparaciones son bastante simples, se cambian los elementos. Los postes de iluminación tienen unos conectores eléctricos que se desconectan para que el poste no quede energizado después de los impactos. Además, se reducen la severidad y la fatalidad de los siniestros de tránsito. Y lo otro importante es que son productos que han sido probados y comprobados por normas. Entonces, no es una cosa de que, mira, yo creo que puede funcionar, me parece una buena idea. No, esto no son ideas, esto son cosas que hay ciencia detrás, productos que están testeados con normas, ensayados a escala real, con vehículos reales. Incluso hay locos que se suben a los vehículos para demostrar que sus productos son buenos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esto son soluciones que funcionan. Otra cosa que hay que tener en consideración cuando uno está hablando de sistemas de contención es una parte bastante complicada de ver, que son las transiciones entre un sistema de contención. Normalmente lo voy a ver con una imagen. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí por el lado izquierdo una barrera de hormigón y por la derecha una barrera doble onda, ¿cómo las conecto? Hay que tener en cuenta que la rigidez del sistema pasa de un elemento menos rígido a uno más rígido. Entonces, para hacerlo tengo que hacer una transición. ¿Qué significa? Tengo que pasar gradualmente de un elemento flexible a un elemento medianamente rígido y finalmente ya al hormigón in situ, que es un monstruo que no se va a mover. Entonces, hay una serie de dispositivos que se van colocando que son más postes, o postes cada mayor distancia, postes más largos. En lugar de colocar doble onda, se colocan dos doble ondas, como un doble sándwich. Entonces, para aumentar la rigidez. Pero, por ejemplo, porque esto tenemos que tener en cuenta que el vehículo va a ir circulando desde este sentido hacia allá, va de derecha a izquierda. Porque el caso al revés, si tenemos una barrera de hormigón primero y una barrera metálica después, no hay ninguna posibilidad de chocar con la cara de la barrera de hormigón. ¿Sí? No hay cómo. Porque el elemento de peligro está, observen, el elemento de peligro es chocar con la cara de la barrera de hormigón al fondo. Ese es el peligro, chocar contra una roca artificial, pero una roca. Pero cuando se hace al revés, la roca está dando la espalda al tránsito. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nuevamente la rigidez ahora es al revés. Es un elemento más rígido, pasa a un elemento menos rígido. Entonces, ¿qué se usa en este caso? Solo una conexión fuerte, no una transición. Entonces, normalmente nosotros en algunas partes, en los proyectos, colocan transiciones en todos lados. No. Conexiones en algunos puntos, que es súper sencilla, muy económica, y las otras transiciones que son los que requiere pasar de un sistema de contención flexible a uno más rígido. Entonces, un ejemplo acá. Tenemos dos situaciones. La primera está correcta y la segunda no. ¿Por qué? Porque en la de arriba se hace un cambio de rigidez de un elemento flexible a un elemento rígido. En el caso opuesto, ¿para qué la transición? No me dé la respuesta para aquí, Ceballos, porque ya él la sabe. Lo que pasa es que el de abajo es un camino bidireccional y también se requiere. También se requiere que haya transición en el otro sentido de tránsito. Pero inicialmente, en algunos casos, se requiere colocar este cambio de elementos, este cambio de forma, de rigideces de sistema. Entonces van a decir, ya, perfecto, ok, interesante, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ¿qué pasa cuando no hay una transición? Vean aquí un ejemplo. Disculpen el video, creo que es del año 70, por ahí, en que impactan una barrera de puente donde no hay transición a la barrera de hormigón. Observen lo que sucede. La barrera metálica se abre completamente, no es capaz de detener, es más flexible que la de hormigón. Y la barrera de hormigón, ¿qué es lo que hace? Espera al vehículo. Y el vehículo queda detenido ahí. Y quería compartirles algo que es muy interesante. Este es un video que me llegó del día de ayer en mi país. Bueno, en la camioneta que está por el lado izquierdo. Analicémoslo nuevamente porque aquí vamos a aprender muchas cosas. En el camino hay una barrera por todo el camino, ¿cierto? Hay una barrera caminera y una barrera de puente, ¿sí? Adivinen, se lo estoy soplando ahora, ¿qué es lo que faltó en este tramo de camino? La transición entre la barrera de camino y la barrera de puente. Estaban desconectados. Luego, se fijan, esa barrera se cayó. Esa barrera metálica no estaba, digamos lo más sencillo, no estaba amarrado a la barrera del puente. Y los resultados lo están viendo ahí. Hicimos el camino, la tremenda estructura, todas las barreras, y el resultado, la persona que cayó murió. ¿Cuál fue el problema? Faltó una transición. Esa es una discusión que nos va a tocar en la próxima semana, pero ese es un tema de otra presentación.
Vamos a ver una de las cosas más difíciles de hacer, que es transicionar una barrera metálica a una barrera de hormigón. Se hacen los ensayos en que se lanzan los vehículos para comprobar efectivamente lo que los fabricantes creen que va a funcionar, realmente funcione. Ahí tenemos un ejemplo. Hay que tratar de no chocar con la barrera de hormigón y el sistema lo consigue. Si dicen, oye, pero es que el bus igual chocó. Sí, pero el vehículo sigue deslizando, no se traba, no se bloquea. No hay un daño sustancial al interior del vehículo. Y eso es lo que uno busca en este tipo de soluciones. Acá tenemos otra, que es el paso diferente de otro tipo. Esta solución norteamericana, que siempre son mucho más graves, pero fíjense, la camioneta de todas maneras impacta una porción de la barrera de hormigón, sin embargo está pensado para que eso no sea grave, no sea un daño material, no sea un daño a las personas. Entonces aquí están demostrando que se hace con dos tipos de vehículos en que se lo colocan las transiciones y se ensayan nuevamente, se usan productos que demuestren que funciona. Ahí tienen impactando la Dodge Ram 1500, que se usan vehículos nuevos para esta prueba. Una cosa que emociona, duele. Pero estamos viendo que el objetivo de evitar impacto contra la barrera de hormigón se cumple. ¿Te fijas? Hay una conexión, hay un contacto, pero no es un contacto fatal para los usuarios del vehículo. Ahí está en alta velocidad. Eso se considera aceptable. Para el dueño de la camioneta quizás no, pero para los usuarios del vehículo sí. Entonces, una de las cosas, las ventajas de usarlo, ya lo vimos en los videos, ¿qué pasa si no las usamos? Entonces, si las llegáramos a usar, la ventaja que tiene es que aumenta la seguridad vial de los usuarios de las vías. Además, se reduce el riesgo a otros usuarios. ¿Se acuerdan la camioneta que cayó hacia el camino de abajo? ¿Se imaginan el que estaba circulando por abajo y le cae una camioneta en la cabeza? ¿Qué pensarían? Una pesadilla. Y lo otro, continuidad de los sistemas de contención. Nuevamente lo que dijimos, este es un elemento clave para que las barreras funcionen. Si están desconectadas, los vehículos en esa desconexión van a tener un daño, lo más normal, fatal. Y la gracia es que muchos de estos tipos ya están ensayadas, están testeadas y funcionan. Se sabe que funciona porque tenemos pruebas y evidencia de que eso es así. Vamos a pasar a una solución que inventaron unos colegas nuestros en Chile. Y la gracia es que, acuérdense, cuando no hay recursos hay ingenio. Entonces dijeron, oye, nosotros tenemos que mejorar la seguridad vial de los caminos. Y empezamos a usar un protocolo que está establecido en la AASHTO, que se llama la gestión del riesgo. La gestión del riesgo apunta a tener decisiones y acciones en base a ciertas condiciones de riesgo, como por ejemplo, si hay un riesgo, trata de eliminarlo. En el caso puntual ahí tenemos un árbol al lado del camino. Oye, ¿existe la posibilidad que lo cortemos? Si lo cortamos, se elimina el peligro y ya el usuario no tenemos que preocuparnos. La otra opción es un poco más cara, un poco más difícil. Reubicar el riesgo. Si está muy cerca de los vehículos, corrámoslo. Los árboles se pueden trasplantar los árboles, pero el costo es carísimo. Hay unas máquinas que hacen esto, pero supongan que eso es un poste de iluminación, por ejemplo. Si está muy próximo a la calzada, alejémoslo de la calzada del vehículo para que sea menos probable que lo impacten. Siguiente paso. Si van a chocar un elemento que yo no puedo mover, no puedo eliminar, hagamos que sea rompible. ¿Se acuerdan los postes colapsables? Hagámoslo que sea rompible. Si lo chocan, no importa, nadie se va a matar. Ok, buena la alternativa. Pero si no puedo tener ninguna de estas, ¿qué puedo hacer? Ahí pasamos al gran mundo de los sistemas de contención, que es evaluar la posibilidad de, ante un peligro, colocar una barrera de contención para que es preferible que las personas, los usuarios, choquen contra estas barreras a que choquen con lo que hay detrás de las barreras. Eso es lo más importante para un sistema de contención. Sin embargo, muchas veces no se pueden instalar barreras porque no hay espacio, porque el suelo no es apto, hay una serie de razones. Entonces, ¿sabe qué? Si va a haber el accidente, por lo menos que el conductor lo vea de lejos. Delinee el riesgo, colócale luces, coloque curva peligrosa, curva de la muerte, lo que quiera. Pero advierta con mucha anticipación la zona de peligro que viene más adelante para que el conductor tome las precauciones que uno no pudo dar a través del diseño vial. Otra cosa paralela, ya estamos entrando en área de lo que estamos conversando del taludes, porque me fui por otro lado, pero que existen varios tipos de taludes en los caminos, que el primero que se conoce que es que el traspasable y recuperable, que significa si un vehículo se sale de la ruta y circula por estos taludes, en un talud 1 a 4, ese es el máximo del criterio, el vehículo puede retomar el control del vehículo y volver a la vía donde venía.
Después vino uno muy parecido que se llama el traspasable no recuperable. ¿Qué significa? Que un vehículo, si se sale del camino, no vuelve a la ruta y termina en el fondo del talud. No puede volver porque no le dan las condiciones físicas, podría eventualmente volcar. Y es un rango de taludes que está entre 1 a 3 y 1 a 4. Y finalmente existen otro tipo de taludes que el que normalmente tenemos nosotros en los caminos, y lo más probable es que ustedes tengan lo iguales, que son los taludes críticos. Que significa que cualquier vehículo que se caiga, que salga de la ruta y enfrente uno de estos taludes, lo más probable es que se vuelque. Entonces, el desafío era, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces alguien dijo, mira, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la gestión de riesgo? Donde decía, modifiquemos el peligro, modifiquemos el riesgo. Y dijeron, sí, hagamos lo siguiente. ¿Qué cosa? Tomemos los taludes de los caminos y hagámoslo más plano. Si antes era muy inclinado y se volcaban los vehículos, y si rellenamos con material y lo hacemos más horizontal, ¿qué podemos conseguir? Se quieren cosas increíbles. Se empezaron a conseguir material que normalmente había incluso en los mismos caminos sueltos, y usaban maquinaria para disponerlo, compactarlo, humectarlo y rodillarlo, de manera tal de que fuera una zona circulable. Antiguamente habían fosos, habían zanjas, habían hoyos, que un vehículo caía y se volcaba irremediablemente. Y con este tipo de soluciones, que simplemente peinar el talud, tenderlo, aplanarlo, se llegaron a soluciones increíbles en que, por ejemplo, tenemos un caso en el norte de nuestro país, un tremendo desierto. Entonces alguien decía, pregunta, ¿alguien pondría barrera en esa curva? No. ¿Por qué? Porque si se sale, hay un terreno gigantesco, plano, horizontal, sin ningún peligro que se salga. Va un poquito más allá, se va a devolver y va a volver a la ruta. Entonces, muchas zonas que nosotros poníamos barreras en las curvas porque las curvas son las peligrosas. No. El 80% de los siniestros suele pasar en recta, el 20% en curva. Pero en ese caso, en esa curva, si se sale un vehículo, en ese caso normalmente los conductores se quedan dormidos porque las rutas son rectas, son aburridas, se les viaja el sueño, que se salga, no hay ningún problema, porque no hay ningún elemento contra el cual chocar y que va a provocar la muerte de los conductores. Entonces, es una solución muy sencilla, la tenemos ya como operaciones rutinarias en varias regiones de nuestro país. Ojo, sí lo sé, no se pueden usar en todo tipo de caminos, pero en algunas zonas sí que se pueden hacer y el costo es bajísimo. Entonces, la ventaja que tiene usar este tipo de soluciones de seguridad son son medidas de muy bajo costo. La relación costo-beneficio es enorme porque se evita colocar barreras, se reducen los siniestros, se reduce la severidad de los siniestros. Es muy fácil de intervenir, basta con una maquinaria, un par de personas que formen la cuadrilla y se pueden hacer estas intervenciones. Y lo más importante, se evita colocar sistemas de contención, porque normalmente cuando hay un problema o se colocan las jibas, los lomos de toro, o se colocan barreras. Eso creen que ya es seguridad vial. Estamos haciendo eso. No necesariamente. Hay que hacer un poco de análisis del tema. El otro tema que ya vamos a entrar un poquito más de las tecnologías son las BAP o las bandas alertadoras portátiles. Yo les voy a preguntar, ¿cómo se sentirían ustedes trabajando en esta zona si este fuera su lugar de trabajo? ¿Estarían tranquilos trabajando? ¿O en una reunión de trabajo acá? ¿Cómo se sentirían? Bastante complicado, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que les pasa día a día a los colegas que trabajan en los caminos, los que tienen que hacer obras, los que tienen que construir los caminos, las aceras y todo lo que tiene que ver con zonas viales. Ese es su día a día. Tienen que estar trabajando al lado de camiones de 50 toneladas circulando a 100 kilómetros por hora. Ellos nunca optaron un trabajo así de peligroso, pero es lo que les tocó trabajar. Entonces, existe una serie de medidas que uno tiene que aplicar ahora, y más especial ahora, porque nuestros conductores cada vez son, no digo temerarios, sino imbéciles. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Se ponen a cantar, se ponen a chatear, a ver videitos, a hacer en vivo, saludos. Entonces, nosotros hemos conversado con la policía ya y nos dicen que antiguamente los siniestros de tránsito los podían estudiar por la medida, la de las frenadas. ¿Se acuerdan? Cuando uno mide la frenada, calcula la distancia de frenada. Ahora los tipos, como van mirando el celular, no frenan. Y entran a una casa, se caen por un cerro hacia abajo y no alcanzan a frenar. Entonces, los siniestros son altamente fatales. Antiguamente podían quedar con lesiones, pero ahora ni siquiera alcanzan a frenar. Entonces, cuando tenemos este tipo de conductores que, a pesar de todo, es una zona de obra, ahora que me están contando que ahora en Lima están haciendo unos desvíos de tránsito para el metro, ¿sí? Van a tener hartos años de desvíos de tránsito en que, si no advierten bien, los trabajadores van a estar en serio peligro. Entonces, ¿cómo advertimos a los conductores que hay una zona de trabajo, que hay personas trabajando, colegas nuestros, amigos nuestros, familiares que están trabajando?
¿Cómo se protege? Bueno, la solución ya la han dado en otras partes, que son las famosas, las rumble strips o las bandas alertadoras. ¿Cómo le llaman acá a estas bandas que cuando pasas el vehículo se te sueltan hasta las muelas de atrás? ¿Cómo se llaman? Bandas alertadoras, borde alertador, no sé. ¿Resonadores? Resonadores. Ustedes han pasado por arriba y tú dices, ¿qué pasó? Ya, esos mismos, esos son fijos, pero cuando hay una zona de obra uno requiere algo que sea portátil. En la zona de obra normalmente va avanzando o retrocediendo, se va moviendo. Entonces, ¿cómo se hace? Estos dispositivos son unos elementos plásticos de grandes dimensiones que se ubican sobre el pavimento y generan un efecto de vibración en los vehículos. Entonces, los conductores tú les llaman la atención, les adviertes que hay algo más adelante. Y estos son nuevamente productos que se prueban, se testean y se aceptan en otros países. Entonces, ¿qué gracia tiene? Estos han sido ensayados y aprobados en Estados Unidos desde el 2021 en todo Estados Unidos, para las zonas de obra. También se han usado en Francia, en Australia, en Alemania, Suiza y Emiratos Árabes. Y como yo les dije, nosotros como no tenemos tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos. Entonces, a partir del 2025 vamos a tener este tipo de dispositivos disponible para las zonas de obra en Chile. ¿Qué gracia tiene? Que no hay que inventar la rueda. Esto ya lo hicieron en otros países. Por ejemplo, aquí hay un esquema tipo de cómo usar las bandas alertadoras que se ubican ahí, en esa posición, para advertir que más adelante existe un banderero, una zona, y cuando hay un banderero tiene que parar. Si se fijan, esta es una zona bidireccional, tienen que parar en el banderero porque hay un flujo bidireccional y uno tiene que gestionar, esto es un semáforo humano. El banderero, ¿le llaman banderero acá? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tienen que cortar el tránsito. ¿Y cómo tipo se detiene ante un banderero si viene chateando y viene haciendo un TikTok? Entonces, hay que alertarlo con una banda alertadora. Y de esa manera uno le dice al conductor, oye, abre los ojos, despierta. En otros casos, por ejemplo, en Texas tienen una solución similar en una vía de 4 carriles. Pero lo más interesante, veamos si funciona el audio. Sí. Escuchen el paso de los vehículos. No pueden decir que no lo escucharon. Y dicen, oye, pero eso es muy débil. Si alguien llegara a frenar encima de ellos, podrían volcarse y salir volando. Bueno, después se hizo la prueba. Ojo, la moto no les pasa nada tampoco. Entonces ahora, frenando. 55 millas por hora. Entonces, esos dispositivos simplemente se disponen en el pavimento, no hay que adherirlos, no hay que pegarlos. Sí, hay que mirarlos porque si se lo roban es bastante caro. Entonces, es la única precaución que hay que tener. Y lo otro, no hagan como uno que es ignorante y la fuimos a tocar el primer día, la fuimos a tomar y pesan como 50 kilos. Creo que todavía el día de ayer se me quitó el dolor de espalda de tomar una de esas cosas. Entonces, el punto es que son dispositivos que realmente funcionan y ojalá se usen de este color para no advertir de lejos. Si lo ponen color en amarillo o en rojo, normalmente la curiosidad del latinoamericano dice, oye, ¿cuánto vale eso? ¿A cuánto lo puedo vender? ¿Ah? ¿Sí o no? Todo es robable. Entonces, mientras más desapercibido, mejor. Luego, nuevamente, como no creímos estos productos que nos ofrecen los fabricantes, hicimos una prueba en nuestro país donde se hizo pasar camiones. Se siente un poco el paso de los vehículos, aquí se va a escuchar. Entonces, la gracia de estos paquetes que están dispuestos en esa posición, cuando ya pasa un conductor por encima de ellos, el paquete que está más adelante, el tipo dice, yo ya lo veo, entonces no quiero golpear de nuevo y me cambio de pista. Y nosotros ahí decimos, misión cumplida, porque ese era el objetivo, que los vehículos peligrosos, los vehículos grandes, se alejen de la primera pista, que es la zona donde tenemos la zona de obra. Entonces, no sé, todo este diseño, cuando uno te lo explican es como, interesante, yo no sabía que era tan hermoso. Sí, está todo pensado. Y está todo resuelto, las láminas, el tipo de señales, la distancia, el espaciamiento. Entonces, si los quieren usar, la normativa está disponible en todos los países que les monté, en Estados Unidos, incluso la que nosotros vamos a aplicar en nuestro país. Entonces, ¿qué ventaja tienen estas BAP, las bandas alertadoras portátiles? Están ensayadas y están aprobadas internacionalmente. Alerta a los conductores distraídos y lo más importante, que el objetivo que nosotros estamos haciendo, es proteger a los trabajadores en la zona de obra. Pero lo más importante, que hemos llegado al final de la presentación, les quería dar muchas gracias por su atención. Gracias. Si tienen tiempo, ese código QR, si lo pinchan con el celular, van a tener acceso a la carpeta de donde están todos los videos por una módica suma, porque hay que... No,
No, está completamente gratuito. Pueden descargar todos los videos, las presentaciones y todo va a estar disponible para que ustedes la puedan ver. Y cualquier duda, pregunta, consulta, a través de los organizadores me puedo contactar para volver a repetir una experiencia tan hermosa como ya tuve el año pasado acá. La de hoy día es también mucho mejor. Muchísimas gracias nuevamente y un aplauso para ustedes también.